vamos a meditar, hermanos, sobre el versículo 1, sobre el versículo 1 del capítulo 12. El apóstol Pablo, miren, hermanos, enviando esta carta, esta epístola a la iglesia que está en Roma. Y la advertencia, hermanos, es de que estaba dando a conocer la santidad de Dios en la vida de los cristianos. Y entonces eso es lo que nosotros hoy tenemos que ver, hermanos, la santidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El versículo dice así, hermanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Una exhortación, un llamamiento, hermanos, a la presencia de Dios. Un llamamiento divino hacia Dios. Y tan bonito, hermanos, cuando la palabra de Dios dice por la misericordia de Dios, por el favor de Dios. Y fíjese, cada vez nosotros que hemos leído muchas veces lo de Lamentaciones 3 hacia adelante, el 20 hasta el 22, dice que por la misericordia de Dios, ¿qué dice? No hemos sido consumidos, o sea, por la misericordia de Dios, no ha sido consumido el hombre o el mundo. Y entonces aquí Pablo hace este recordatorio con la iglesia de Roma, por el favor de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Y acaso no por la misericordia de Dios estamos hoy nosotros aquí? Por el favor de Dios, por la bondad de Dios. Pero ¿cuál es el llamativo, o cuál es la estimación, o cuál es el valor de la iglesia que llega ahí a la Roma? Ahí dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Y cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo de la advertencia o del llamado de Dios a la misericordia de Dios? Es que la iglesia se tenía que presentar o se tiene que presentar delante de Dios. Entonces se hace ahí lo sigue diciendo, dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál fue el llamamiento de Dios hacia el hombre, hacia la iglesia? Es de que la iglesia se tenía que presentar, hermanos, con una santidad a Dios, o con un cuerpo santo, o con un cuerpo santificado, un cuerpo agradable, un cuerpo que le agrada a Dios. Entonces la palabra de Dios dice, hermanos, les ruego, les animo, les insto, o les digo que se presenten pues delante de Dios. ¿Pero cómo? Ejemplo, yo recuerdo muchas veces desde lo que San Pablo escribe igual a Timoteo, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué lo está diciendo? Está diciendo, hermano, que el hermano, que la iglesia, que la persona tiene que correr a presentarse delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Y aquí Pablo está diciendo, les ruego a ustedes, les digo a ustedes, iglesia, que se presenten delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo? Y entonces ahí lo dice, que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo, o sea, hablando lo material, lo exterior, en cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces esa es la amonestación hacia la iglesia, que la iglesia se tiene que presentar delante de Dios con sacrificio y con santidad en el cuerpo, para que esta vida, para que la iglesia o este cuerpo sea agradable a Dios. Y fíjese, hermanos, que cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando directamente de la personalidad de Dios. Cuando estamos conectados directamente con Dios. Yo digo a muchos hermanos, hay que orar, porque es el momento cuando nos conectamos a Dios. Y fíjese, con que si fuera nomás un relajo, como que si no fuera valioso, lo que a veces dice la palabra de Dios. Y entonces, miren, la conexión es cuando nosotros estamos orando al Padre. Cuando Jesús fue a orar, le dice, ¿sabe qué? Padre mío, que sea tu voluntad. Estaba conectado con el Padre. Y entonces, aquí Pablo dice, les ruego, hermanos, que se presentan delante de Dios. Pero la carta o la letra ya se hace con un cuerpo santo, agradable, delante de Dios.
Y entonces nosotros no quisiéramos, mire, a ver, nosotros no quisiéramos aceptarlo, pero nosotros tenemos que practicar esta vida hacia Dios, hermano. ¿Cómo tenemos que llegar delante de Dios? Entonces Pablo le dice a Timoteo, preséntate delante de Dios, aprobado, que no tienes nada de qué avergonzar, que uses o que enseñes, que traces, que interpretes bien la palabra de verdad. Oye, es un llamado que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, con conocimiento, con preparación, con entendimiento, pero al mismo tiempo estamos viendo ahora aquí con santidad hacia Dios. Y entonces esta vida humana va a ser agradable delante de Dios, o es agradable delante de Dios cuando nosotros nos presentamos delante de Dios. Dice que cuando el pueblo de Israel se presentaba delante de Dios, cuando llevaba cada año su ofrenda, llevaba un cordero. Y cuando le tocaba llevar las primicias, y cuando los llevaba cuando les tocaba dar el 10% del grano. Y dice que Dios recibía eso, Dios se alegraba y Dios miraba con buena conciencia el corazón del hombre. O sea que Dios se agradaba, Dios le gustaba cuando la gente se acercaba a la presencia de Dios. Y entonces eso nos manda hoy, hermanos, como iglesia, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Cómo? Ya vamos a ver que nosotros ahí tenemos que presentarnos con un cuerpo agradable, un cuerpo perfecto delante de Dios, y ese es nuestro culto racional delante de Dios. Y entonces miren, nosotros como cuando nos ponemos a pensar como que si esta vida, este cuerpo, como que si no fuera importante, como que si este cuerpo fuera nomás de maltratar en el trabajo y duro y todo, en el sufrimiento de lo humano, pero ya aquí nos pide que el cuerpo debe ser agradable delante de Dios. Entonces, ¿cómo debemos presentar nosotros nuestro cuerpo a Dios? Agradable. Agradable. ¿Y qué será cuando nosotros estamos bien rendidos de cansancio? Ahí soy bien cansado. ¿Le agradará a Dios así? No, mire, hermano, yo digo que cuando llegamos a la oración, es un momento, es un ratito, una hora y media o 2 horas que estamos en la presencia de Dios para que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos. Hay un salmo, dice así, hermanos, que Dios pone sus ojos sobre los fieles de la tierra. Que Dios pone sus ojos, o está atento sus ojos sobre los fieles de la tierra. Y esos somos los que hoy nosotros adoramos, nos acercamos, caminamos, visitamos, leemos, oramos, invitamos y nos reunimos. Y Dios dice que mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Procurar a llegar delante de Dios, tal como lo manda la palabra, no fallar. Y decir si es que Dios, y si a Dios le agrada, pues. Yo estaba pensando sobre esto y le digo, es que realmente a Dios le agrada. O sea, en otras palabras, esta reunión es agradable delante de Dios. Y cuando es aceptable, cuando es agradable delante de Dios, entonces nosotros más tenemos que acercarnos a Dios. El Salmo 95 dice así también: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. O sea, es llegar y hacer la oración. O sea, Dios así nos manda que nosotros así actuemos. Y el Salmo número 133 dice, ¿cómo dice el Salmo número 133? A ver todos. Mirad cuán bueno y cuán excepcional juntos en armonía. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Y luego ahí sigue diciendo, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Son los que nosotros hoy nos llevamos. Hay que acercarnos, hermanos. A ver si es que yo hoy no tengo tiempo, no, es que no pude. Es que no se trata que no podemos, sino debemos saber que la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos. Los hermanos. Y aquí estamos viendo, hermanos, que nosotros no tenemos que presentarnos agradable delante de Dios. O sea, en lo particular, hermanos, así en lo personal,
procuremos presentarnos delante de Dios. No porque yo les invito, no porque yo les exhorto, sino porque nosotros pongamos una responsabilidad que yo tengo que ser agradable a Dios. O sea, yo voy a procurar hacia Dios personalmente, con un propósito de agradar a Dios. Entonces estamos viendo, hermanos, que todos nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, o global, la iglesia. Tenemos que presentarnos delante de Dios, porque le agrada a Dios, o sea, esta reunión le gusta a Dios a que nosotros nos reunimos. Porque en otra forma, ¿cómo podríamos presentarnos delante de Dios? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo podrían, en otra forma, después de nuestra reunión, cómo nos podríamos presentarnos delante de Dios? ¿Habrá un medio? ¿Habrá una forma? Pues yo diría que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo, pero no en la adoración. Y entonces cuando nosotros estamos en la adoración, es cuando nosotros estamos adorando al Dios Todopoderoso, a Jehová, el Dios de los ejércitos. Es el momento de adoración, de buscar a Dios. Entonces tomamos en cuenta esto, miren hermanos, tomemos en cuenta que nuestra responsabilidad es presentarnos delante de Dios. ¿Qué llevamos que mi responsabilidad y la responsabilidad de la iglesia es presentarse delante de Dios. ¿Cómo? Con un cuerpo agradable que le agrade a Dios, o sea, un cuerpo que le guste a Dios. Vamos a seguir viendo el trabajo. Ahora nos vamos a bajarnos a Hechos. Hechos su capítulo, vamos buscando Hechos su capítulo 2. Hechos su capítulo 2. Voy a pedir a nuestra hermana Brenda que lee el versículo 42 hasta el 47. Hermana Brenda, a ver si alcanza usted ahí leyendo Hechos. Ayude, hermano Adolfo, si le hace falta a la hermana llegar a las... Hechos 2, 47, 43 hasta el 47 es el final. El 43. 43 hasta el 47. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Sí, hermana. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, amén. Gracias, hermano, gracias. Yo espero, hermanos, que están captando eso. Por ejemplo, estamos viendo ahí el versículo 43, dice, todos, es de los cristianos, la iglesia, todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban los que habían creído? Juntos se tenían. Estaban ahí en la cita, están en la cita todos. Entonces ahí vienen todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y entonces por eso ahora les traigo este ejemplo. Todos estaban juntos, los que se habían convertido, los que habían creído en Jesucristo, los que ya eran cristianos, todos estaban juntos, se reunían toda esta gente. Y las bases principales nos manda hoy que estaban juntos. Y Pablo ahora ruega a los romanos, hermanos, por la misericordia de Dios, preséntanse delante de Dios, ¿cómo? Así juntos como estaban los primeros cristianos. Pero seguimos leyendo, dice así, el 43. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice el 46.
y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Y luego, sencillez, o humildad, o mansedumbre de corazón. Y entonces, miren, hermanos, es la unidad que se exhorta a la iglesia a congregarse, a reunirse, a convertirse, a acercarse a Dios. Y entonces nosotros tenemos que exhortar a nuestros hermanos a congregarse de acuerdo a la palabra de Dios, porque hay que enseñar la Biblia, hermanos, hay que enseñar y hay que decir la palabra de Dios. Ejemplo, el 46 dice, y perseveraban juntos cada día en el templo. Y perseveraban. Y esto lo hacían tal vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí dice cada día. Y nosotros descansamos un día por medio y los otros días dejamos un escalón. Entonces tenemos un tiempo para hacer nuestros quehaceres el día, el lunes, y el otro el miércoles, y el otro el viernes, así como los hemos afectado. Pero ellos no. Aquí la enseñanza bíblica, aquí donde nosotros estamos fallando, es que nosotros no la pegamos la actividad de los miércoles. Nosotros debemos tener actividad el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Bien, y otra vez se recoge. Porque este lo dice que cada día se reunían. Y se reunían en el templo. Y entonces lo que yo estaba viendo ahí en el 46 está hablando ahora de la perseverancia. La perseverancia de la iglesia. Primero la unidad, o primero la reunión, segundo la unidad, y luego estamos viendo ahí la perseverancia. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos que procurar servir al Señor, echarle ganas. Señor, yo estoy contigo y te voy a servir, me comprometí contigo, me entregué a ti. De acuerdo al versículo que vimos ahí, hermanos, que dice, todos los que habían creído estaban juntos, se reunían juntos y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ese ya es otro paso que, si hubiera posibilidad, tendría que invitar a uno en necesidad que no tiene ahí su alimento. Pero el paso principal, hermanos, es la perseverancia. ¿En dónde? En las cosas de Dios. O sea, en las cosas de Dios, sobre todo en la obra de Dios. En otras palabras, pongámosle muy claro, en la obra de Dios. La perseverancia de esta gente nos muestra que estos perseveraban cada día en el templo en la oración. Bueno, nosotros, ya vuelvo a decir que no la pegamos a estas actividades, porque nosotros saltamos los días, descansamos un día. Pero entonces al otro día de actividad debemos perseverar otra vez, asistir otra vez a la reunión de la iglesia, porque es un día establecido que tenía la iglesia. Entonces, hermano, a veces nosotros no hemos llegado a este paso de perseverar. ¿Y saben cuál era el propósito de esa gente? ¿Por qué se reunían cada día? Cada día se reunían. Y en el versículo, voy a pedirle a nuestro hermano Adolfo que lee el 47, hermano Adolfo. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Sí, de ahí otro paso que quiero mencionar ahí es lo que habla de añadir a la iglesia. ¿Saben qué dice ahí? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué más? El trabajo de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios ahí? Dios ahí tenía el trabajo. Entonces fíjense que a veces nosotros no cumplimos con este paso, porque hace mucho tiempo estaba explicando en las 12 perlas y yo le dije, mira hermano, es que nosotros trabajamos al revés. Yo estaba platicando ahí con los jóvenes y todos estaban ahí. Nosotros trabajamos al revés. Nosotros solo nos congregamos nuestro día estable y queremos que Dios añadiera a la iglesia, y Dios no añade a la iglesia. Entonces yo pregunto, ¿cuál era el trabajo de Dios ahí con la reunión de esta gente? Y fíjate ahí está el trabajo de Dios. Fíjate ahí que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aparece el trabajo de Dios ahí.
Sí, ahí aparece el trabajo de Dios. Mire, dice que ahí el versículo dice que el pueblo, los hermanos, alabando a Dios y teniendo favor con toda la iglesia, todo el pueblo, y Dios, pero ahí dice Señor, y el Señor añadía cada día, y Dios añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Y yo decía a los hermanos de las 12, pero nosotros somos diferentes. Nosotros nos congregamos, pero Dios no añade a la iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no le hemos pegado aquí al paso a los primeros primitivos, a los cristianos, porque Dios añadía cada día a la iglesia. Por ejemplo, hoy hubiera un añadido, mañana otro añadido, pasado mañana otro añadido, pasado mañana, y al fin de semana hubieran 5 o 6 personas. Y eso sí lo hacía, y dice que crecían todos en número. Y entonces cuando yo me pongo a pensar, nosotros no estamos trabajando. Si estuviéramos trabajando, Dios lo añadiría. Es que miren, en el trabajo están los frutos, en el trabajo está la respuesta, o sea, en el trabajo está todo lo que tenemos que ver, resultados. Y esta gente aquí lo demuestra bien, hermanos, que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. De los que iban y no eran salvos, de los que iban a ser salvos, porque también no eran salvos, porque se iban a anexar y luego se iban a convertir y iban a ser salvos. Y entonces, hermanos, procuremos orar por ese paso y decirle, Señor, yo quiero ser así. Yo quiero que la iglesia se añada, Señor, pero yo quiero trabajar por este lado y por este lado, y voy a trabajar así para que Dios añade. Y entonces, miren, una vez no somos nosotros los que añadimos a los hermanitos, no somos los que nosotros, sino actuemos, trabajemos, y luego Dios va a añadir el trabajo que yo estoy haciendo. Dios va a añadir el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces tenemos que salir, tenemos que trabajar, o tenemos que salir a evangelizar, o tenemos que ir a hacer aquella visita, para que Dios se iba a añadir una persona. Pero hay que orar a Dios de acuerdo para que Dios haga obra en nuestro trabajo. Y si no, definitivamente, si no trabajamos toda la semana y queremos esperar una semana completa, no se va a poder. Entonces, hermanos, Dios así trabaja. Dios así trabaja. Mientras que yo voy, Dios allá va a añadir. Dios sabe cómo lo va a añadir, pero hay que ir, hay que trabajar, hay que salir. Y entonces esta gente, ¿cuál era la técnica? Es de que ellos iban de casa en casa, de casa en casa, y el Señor se reunían en el templo de Dios. Y por el trabajo que ellos hacían, Dios añadía el resultado del trabajo que estaban haciendo. Y entonces, miren, nosotros tenemos que orar mucho a Dios y decirle, Señor, esta práctica yo no lo tengo. ¿Qué voy a hacer, Señor, para que yo tenga esta práctica como los primeros cristianos? Es ir, congregarnos allá y que Dios allá añade otra familia y después vayamos a seguir dando el seguimiento de la familia. Pero tenemos que ser entre todos. Como decía mi hermano, si vas solo tú, dice como que si solo tú te reunieras todos los días. Eso lo dijo una persona, ¿por qué solo tú? ¿Y por qué no todos? Y luego dijo a otra persona, hermano, si van a ir a visitar, vayan entre todos. Porque no, yo le digo, hermano, es que te va a visitar a la iglesia, pero ¿cuál iglesia si llegas solito tú? Ya no es iglesia, sería una visita personal. Aunque no es ofensivo, pero es destructivo. La razón, porque yo hablo que te va a visitar la iglesia y aparezco solito yo. No, entonces teníamos que trabajar ahora en conjunto, ¿no? Esto se llama trabajar la actividad, hacer la actividad en conjunto para que Dios ahora añada lo que Dios va a añadir, pero Dios lo va a hacer, lo que va a dar a nuestro trabajo. Entonces es lo que estamos viendo ahí, que alabando a Dios, o sea, cantaban, alababan, orando y teniendo favor por todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Y tan bonito se ve el versículo, hermanos, cuando nos centramos en cómo Dios añadía a la iglesia. ¿Cómo me va a añadir Dios la iglesia? Entonces, hermanos, echémosle gana. Yo les invito a todos a trabajar en conjunto, pero tenemos que congregarnos y luego ir. Ese es el paso adecuado. Miren, el Espíritu Santo vino del cielo. La otra frase, Jesús se fue al cielo, el Espíritu Santo vino y la iglesia se esparció por toda la región. Ya cuando Jesús dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra ustedes me van a ser testigos. Pero del sufrimiento de Cristo, de la palabra de Dios, no testigos de Jehová. Entonces, hermanos,
Yo quiero dejarles esta palabra de Dios que hay que perseverar, sobre todo hay que perseverar, hermanos. La perseverancia es lo que vale, sobre todo la perseverancia, hermano. El verso 42, y perseverando. Y todo así, perseveremos. Es que Dios te está diciendo, hermano, tenemos que estar firmes y vamos a aguantar y vamos a perseverar. Entonces la recomendación es que nosotros perseveremos en las cosas de Dios. Pero al mismo tiempo vemos ahí también que tenemos que presentarnos delante de Dios. Presentarnos por la misericordia de Dios. Tenemos que actuar y vivir bajo la voluntad de Dios y caminar con Dios y presentarnos al debido orden. Es domingo a la escuela dominical, allá voy a estar en la escuela dominical. Es el culto de oración, allá voy a estar orando con los hermanos. Porque se trata de trabajar en unidad, pues en conjunto con Dios. Entonces, hermanos, ya espero dejarles esta porción de la palabra de Dios y todos presentarnos delante de Dios. Procuremos presentarnos delante de Dios por la misericordia de Dios y al mismo tiempo perseverando en las cosas de Dios. Dios nos bendiga, Dios bendiga su palabra. Vamos a orar así como están ahí sentaditos. Glorioso Dios Todopoderoso, muchas gracias.